Y este grupo Te Abrazo se dedica a abrazar a aquellos padres que tienen hijos neurodivergentes. Así que qué tremenda responsabilidad. Y si Dios nos permite que este sea el cierre, creo que cerraremos con broche de oro. Ella tiene 4 hijos, tiene a Marco de 21 años, tiene a Santiago de 17 años, tiene una niña, Valeria, que en este momento tendría 10 años, que fue una mamita que se tuvo que despedir de su hija, y tiene a Matías de 8 años. Actualmente Santiago tiene un diagnóstico, tiene 9 diagnósticos, 9, en el cual uno se llama Mowat Wilson. Medio investigué allí. Ella me comentó que son muy pocas las familias, como 600 personas que sufren de esto a nivel mundial, global, imagínense. Y ella actualmente está abriendo una fundación para ayudar a estas personas o para dar mayor información sobre esta enfermedad, aparte de otros múltiples síndromes diagnósticos que tiene Santi. Santi, yo estoy enamorada de Santi porque yo me enamoro de todo lo que pone Gerald. Y el día del cumpleaños de Gerald lo vi y sentí que lo conocía de siempre. Es demasiado tierno, demasiado bello. Es un niño fácil de amar, sin duda alguna. Ella es ingeniera, fue por mucho tiempo No visitador. me quites a mi novio, no me Ah, vayas a no, quitar a mi novio. va a haber pelea. Bueno, ella por mucho tiempo fue visitadora médica de profesión ingeniera. Actualmente tiene su propio negocio hace collares, accesorios y estas cosas. Aparte también tiene una empresa junto con su esposo sobre seguridad. Y actualmente está cursando un diplomado de neurodivergencia y neurodiversidad. Así que ustedes creen que podamos aprender algo de ella. Ay, no obstante, ya va. No obstante que ella ayuda a niños con esta condición, ella en sí tiene la condición misma. Ella también tiene diagnósticos en su vida, tiene TDAH, así que, bueno, ¿qué más les puedo decir? Más nada. Le doy el pase a Mari para que nos pueda dar de lo que ella tiene. Y sé que es hermoso lo que ella nos va a dejar esta noche. Así que bienvenida Mari al grupo. Esto es un propósito del Señor. Les voy a contar rapidito antes de darle el paso a Mari, que estaba en el cumpleaños de Katherine. Yo quiero decirles que desde que empezamos la serie de mamitas, ya yo tenía organizada 1, 2, 3 y me faltaba la cuarta persona. Y desde hace 3 semanas, estoy buscando la cuarta persona. Le había dicho a mi mamá le había dicho a su pastora, la pastora le había dicho a otra pastora, y total que yo decía, yo quiero a alguien que tenga conocimiento sobre la neurodivergencia, porque me faltaba, acuérdense que tuvimos una psicóloga, una escritora, o sea, me faltaba ese eslabón, me faltaba ese puzzle, ese rompecabezas. Y yo decía, nadie me daba respuesta, y yo, Señor, orando. Y el lunes es el cumpleaños de Gerald, para que vean cómo es el Señor está en todo, todos los detalles, hasta lo que uno no piensa, hasta lo que uno menos piensa. Catherine me pregunta, ¿ya tienes a alguien para el jueves? Y yo le digo, ni me lo recuerdo, le digo. Estoy llorando porque estoy estresada. Él le pidió al Señor, mi mamá no, le preguntó yo no sé quién, no me han dado respuesta, no sé qué voy a hacer. Y de repente entra ella. En medio de esa conversación, o sea, estábamos hablando y entró ella, pero yo no sé quién es ella. Se Gerald me la presenta. Cuando Gerald me la presentó así, mis ojos así como que, ¡wow! La vi iluminada así, hermosa. Yo no puede ser, es ella, le digo, cuando pasa así, yo le digo, Gerald, es ella, Gerald, ¿qué? No, ella tiene que estar el jueves, es ella, el Señor me dijo que es ella. Y bueno, en lo que le comenté, tuvo un corazón súper dispuesto, me dijo que desde hace tiempo más bien eh, tenía ganas de participar, que ya Gerald le había comentado, así que yo sé que el Señor preparó justo este tiempo para que estés con nosotros. Así que bienvenida, Mari. Todo suyo a la clase. Amén, amén, Carmel. Gracias. De verdad tengo mucha gratitud en mi corazón de este tiempo. Me siento bendecida. Tal como decía ella, fue del Señor, porque yo de hecho no iba a alcanzar a ir al cumpleaños de Gerald. Mi esposo estaba trabajando
Y yo le había dicho, de hecho, le había dicho a mi esposo, ay, amor, no quiero dejar a mi Gerald embarcada porque de verdad ella es muy importante para nosotros. Y después nos escribieron otros amigos que también están aquí, Jessica y Fran, hey, los esperamos. Entonces el Señor, ¿cómo puso todo? Porque yo estaba cansada, mi esposo también. Estábamos un poco desanimados también con todo esto que está pasando. Bueno, yo me imagino que todos ustedes están como yo, tratando de vivir lo que estamos viviendo en este momento, pero con el corazón y la mente allá. También, bueno, en el corazón de cada madre que hoy perdió a su hijo, de cada hijo que hoy perdió a su padre. Qué fuerte, ¿no? O sea, es como que no estábamos ni ahí con de repente una celebración, pero también pensamos en que la vida también es importante, la vida de Gerald para nosotros es importante y celebrarla en estos momentos, a pesar de que quizás no tiene sentido. La vida y el Señor también nos regala a nuestros seres queridos en este momento, como decía Carmelo. O sea, estamos vivos, entonces si estamos vivos, tenemos que seguir adelante. Así no tengamos ánimo, así no queramos, así no entendamos. A los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, todas las cosas. Su palabra dice, a los hijos de Dios todas las cosas. Y sin excepción, ni siquiera cuando se muere un hijo, ni siquiera cuando se muere un hijo. El Señor nos regala la fuerza necesaria para seguir adelante. Y bueno, hace 10 años que murió mi hija, yo también lo descubrí. Pude descubrir esta realidad, que el Señor tiene más para nuestra vida, que el Señor quiere más para nuestra vida, que a pesar de que todo se ponga gris y nada tenga sentido, el Señor tiene un plan. Y todo nos ayuda bien. Y me bendecía mucho estar en este grupo porque yo decía, wow, tengo 3 años, casi 3 años liderando o estando en grupo pequeño, te abrazo en la iglesia AR Ministries y ha sido una bendición total para mí que el Señor me pusiera en esta, como en esta labor de abrazar padres, familias, de hijos con diagnóstico. Carmel decía neurodivergentes, pero también hemos tenido familias que tienen hijos con cualquier diagnóstico, cáncer, parálisis, enfermedades neurodegenerativas. Hemos tenido familias que tienen niñas prematuras, que son milagros, mellizas, trillizos. Hemos tenido cualquier historia hermosa y me bendice mucho porque a veces nosotros creemos que el Señor nos ha preparado para abrazar a otras personas, pero realmente estas personas vienen a bendecir tu vida. Y yo me siento tan bendecida de ser parte, de haber conocido tantas familias. Una cosa que a mí se me olvidaba decirle a Carmel es que con mi esposo también tuvimos la honra de en esta iglesia, precisamente junto con nuestros pastores, de hacer una sala sensorial que es un lugar que abraza a niños también con diagnósticos. Imagínense poder ir a escuchar la palabra y que tu hijo que tiene diagnóstico, que quizás no se adapta a un espacio regular, pueda tener este espacio. Y me bendecía mucho ser parte. Junto con mi esposo creamos este espacio junto a los pastores y ha sido de gran bendición, de gran crecimiento y una oportunidad hermosa. Hermosa, hermosa del Señor de crecer en la fe, sobre todo en la fe y en nuestro carácter, ¿no? Porque el Señor siempre nos forma en medio del camino. Y bueno, como decía Carmel, el lunes nos encontramos y yo decía, wow, yo había estado como tan invitada por tantas de ustedes a este grupo que yo decía, wow, bueno, cuando el Señor lo disponga, y la verdad no tenía ni un tema, ¿eh? Yo no tenía ni un tema, nada, porque a pesar de que hablo de esto todo el tiempo, es como que no estaba preparada. La Carmen me dijo así como que yo, bueno, señor, que seas tú. Le dije a ella, no tengo la presentación, no tengo nada, pero el Señor ponía en mi corazón un tema muy hermoso, que es el que les traigo el día de hoy. Y bueno, hacía lo rápido, hice una mini presentación también, como para no hacerlo tan poco profesional, vamos a decirlo así, sino dar de lo que el Señor nos ha entregado. Y bueno, les voy a compartir un poquito la pantalla em, para que podamos empezar a hablar del tema. Y ya Carmen les había compartido el título, ¿cierto? Avísenme si pueden ver la pantalla. ¿La pueden ver? ¿Sí? Súper. Sí. Entonces, vamos a...
Vamos a buscar acá. Y entonces, ¿se ve? ¿Se ve la lámina? Sí, perfecto. Perfecto, ya. Entonces, el tema que les traigo el día de hoy es cuando la maternidad no sale como la imaginé, descubriendo el propósito de Dios en medio del proceso. Y la verdad es que el Espíritu Santo colocaba este versículo en mi corazón que está en Isaías 43:2 y es, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la esperanza, perdón, ni la llama te abrazará. Este versículo venía a mi mente y a mi corazón porque justamente yo pienso que, bueno, quizás la mayoría de nosotras, viendo nuestra historia, se imaginó la maternidad de una forma muy romántica, así como que cuando sea mamá, y muchas de nosotras hemos podido cumplir ese sueño, pero también dentro de la maternidad hay muchos desafíos. Hay cansancio, hay agotamiento. Muchas de nosotras quizás hemos vivido pérdidas dentro de la maternidad, como me pasó a mí que tuve que enterrar una hija. Entonces, nadie cuando se imagina la maternidad, como que nos imaginamos el caos, ni tampoco nos imaginamos la pérdida, ni tampoco nos imaginamos lo difícil que puede ser. Simplemente pensamos en esta personita que Dios ha traído a nuestra vida y queremos solo llenarla de amor, pero también tiene desafíos. Y yo me hacía, el Espíritu Santo eh, me hacía como una pregunta, ¿no? ¿Cuántas de nosotras, si ustedes pudieran alzar la manito allí, cuántas de nosotras nos habíamos imaginado una maternidad muy distinta de la que hoy hemos vivido? ¿Cuántas de nosotras pudiéramos decir, wow, esto no era lo que yo me imaginaba, esto a veces me sobrepasa, a veces quiero renunciar, a veces siento que esto me sobrepasa, que no sé qué hacer con esto que estoy viviendo? Y yo creo que más de una, ¿verdad? Acá alzo la manito, de repente no las puedo ver a todas porque como estoy compartiendo la pantalla. Pero yo creo que más de una de nosotras nos imaginamos la maternidad de una forma muy diferente a la que estamos viviendo. Y en verdad está bien, porque es parte de lo que el Señor tiene para nuestra vida, ¿no? Y el Señor ponía en mi corazón unos puntos que les quería compartir el día de hoy. Y el primero es la maternidad real. Porque nosotros, en este tiempo, sobre todo, en este tiempo que hay tanta información, que a veces nos consume el trabajo, que se nos pide como mujeres quizás ser tantas cosas a la vez, trabajar, ser mamá, estar allí como esposa también, o sea, cumplimos tantos roles como mujer, es tan difícil poder criar el día de hoy a un hijo, ¿no? Con tanta información, con tantas redes sociales, bueno, tantas cosas que están alrededor de nuestra maternidad. Y a veces el cansancio nos supera en medio de todo. A veces normalizamos quizás ese día que llegué agotada del trabajo y nuestro hijo quizás estaba esperándonos para ese dibujo, para ese abrazo y a veces, ya va, hijo, espérate un momento. Y llamaba la atención ese punto, ¿no? Porque como seres humanos estamos tan agotados, pero al mismo tiempo estamos tan llamadas a ver lo importante, ¿no? Y lo vemos el día de hoy, quizás no hay un mañana. Quizás ese abrazo que queríamos dar, ese dibujo que queríamos ver, por estar cansados lo ignoramos y no sabemos si mañana vamos a tener la oportunidad, la culpa de no tener tiempo a veces para nuestros hijos, de repente sortearse la maternidad. Qué difícil es ser mujer y tener que trabajar y al mismo tiempo criar, ser la persona que sostiene, que abraza a nuestros hijos. La comparación. Siempre vivimos en las redes sociales. Mira la vida de fulana de tal, mira la vida de... Y en su mayoría les puedo decir que las redes sociales finalmente muestran una realidad que a veces no es la que se vive. Y nos comparamos con esa mamá que es fitness, que al mismo tiempo trabaja, que al mismo tiempo, esa mamá que a veces ni siquiera existe realmente.
y caemos en ese error de compararnos, el miedo de no estarlo haciendo bien, de pensar, de repente no tenía que haber sido mamá, de repente no estoy haciéndolo como debo hacerlo, quizás me estoy equivocando en cómo estoy criando, los planes que cambiaron. A veces también dentro, sobre todo dentro del diagnóstico, cuando llega esta palabra a nuestra vida, diagnóstico nos cambia todo. Es un tsunami, es un terremoto que revoluciona nuestra vida, nuestro corazón. Ninguna de nosotras, cuando pensamos en nuestros hijos, queríamos que o esperábamos que de repente esa palabra llegara a nuestra vida. Y no hablo solo de la neurodivergencia, sino que a lo largo de la vida de nuestros hijos podemos encontrarnos con algún tipo de situación y aparece esta palabra, diagnóstico. Y ahí decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Por qué pusiste esto en mi vida? No era la maternidad que yo esperaba, pero el Señor nos llena de gozo con este bello versículo de Isaías, que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Es una promesa del Señor. Y viene a mi corazón esos jóvenes que estaban en ese horno de fuego, el Señor no dejó que ni siquiera el humo les alcanzara. El Señor siempre estuvo allí. Fue un cuarto joven, decía hay cuatro, no. Era que estaba el Señor allí abrazándoles en medio de la dificultad. El Señor nunca prometió una maternidad fácil, pero sí prometió su presencia. Prometió que iba a estar en medio de cada día de cansancio, en medio de cada día de culpa, en medio de esa comparación que a veces no te deja dormir, en medio del miedo de si lo estás haciendo bien. El Señor está y siempre va a estar. Pasamos a el punto, perdón, antes de pasar al punto 2, les quería también compartir algo. Y es que todas nosotras llegamos a la maternidad con sueños y a veces la realidad nos sorprende. Pero hoy quiero decirte que Dios no se equivocó contigo, porque la historia que Él ha escrito para nosotros, para todas nosotras, es precisamente la historia que nos está llevando a nuestro propósito. Y crecer muchas veces duele. En la maternidad que Él escogió para nosotros, Él está formándonos, formando nuestro carácter, formando nuestra fe. Y eso me lleva al segundo punto, que es Dios también forma a la mamá. Dios nos forma a nosotros en medio del proceso. Creemos que Dios solo está formando a nuestros hijos, pero realmente está formando nuestro corazón, está formando nuestro carácter. La maternidad desarrolla nuestro corazón en paciencia, en dependencia de Dios, en humildad, en perseverancia. Y este versículo de Santiago 1, del 2 al 4, me llevaba a reflexionar porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El Señor nos pone a prueba siendo mamás. Es como que desarrolla cada don en nosotros. Nos regala poder ser humildes y depender del Señor. Porque díganme, todas ustedes, ¿quién no tiene miedo de faltar a sus hijos? ¿Quién no tiene miedo de vivir algo como lo que estábamos viviendo en Venezuela? O sea, que un hijo pierda a un padre, que un padre pierda a un hijo. O sea, qué dependencia tan grande de Dios tenemos en que le entregamos nuestra vida, confiando en que Él la va a guardar. Él la va a guardar con todo su corazón porque nos ha regalado propósito, nos forma en medio del dolor, de quizás a veces no saber qué hacer. Yo les puedo decir que he sido, a pesar de que usted dice, bueno, Mari, de repente es una mamá que está como en todas las etapas, ¿no? Tiene uno de 8, tiene uno de 17, uno de 21, o sea, como que estoy como en las etapas de la adolescencia, de la adultez, de la niñez, como todas al mismo tiempo.
y, y les puedo decir que soy una mamá diferente como para cada uno. Es decir, no es que ame a uno más que el otro, sino que simplemente uno me necesita de una forma, otro me necesita de otra. Y también he sido una mamá en construcción, porque la Mari que habla hoy no es la misma Mari que hablaba hace 10 años, ni es la misma Mari que hablaba hace 17, ni es la misma Mari que que hablaba hace 21 cuando tuve mi primer hijo. He estado en construcción. Es decir, el Señor ha formado mi carácter, mi espíritu, ha formado mi fe también en esto y probaba mi fe porque yo creo que no hay dolor más grande que enterrar un hijo. Yo creo que no hay una tristeza más tremenda que ver morir a un hijo y no poder hacer nada. Y cuando estás allí, no sabes qué hacer. No tienes qué más hacer. Ninguna cosa que existe en el mundo te puede llenar ni te puede devolver a tu hijo, pero el Señor trae ese consuelo, ese soplo de vida a tu vida y te demuestra que hay mucho más para tu vida, que te eligió con un propósito, que un día quizás vas a levantar los brazos de otros padres para decirles, el Señor a pesar de todo fue bueno. A pesar de todo, el Señor me ama con todo su corazón, ha sido fiel. A pesar de todo, el Señor sigue ahí, no se olvidó de mí, me regaló un propósito. Sigo viva, tengo esperanza, porque mientras haya respiro, hay esperanza. Y el Señor puede transformarlo todo en un momento. El Señor quizás, sobre todo en estos momentos que estamos viendo tantas madres, podemos decir, Dios mío, ya esto se acabó, no hay más, o sea, es el fin, y entrar en esa desesperación de no entender nada, y es válido, pero el Señor muestra, no solo a través de mi testimonio, sino yo creo que de cada madre que ha perdido un hijo, le regala un propósito y de repente esas madres van a ser de repente un testimonio para otra madre o esos niños van a ser testimonio. Y el Señor siempre hace todo perfecto, por eso es que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y les decía que esta formación que uno tiene como madre es a lo largo de toda la vida, porque vamos a ser madres toda la vida de nuestros hijos. Ellos van a crecer, ellos van a ser adultos, no sé, van a envejecer, nosotros también siempre vamos a ser madres. Siempre va a estar en nuestro corazón el de repente ser ese abrazo que sostiene, de repente ser ese amor que sobrepasa toda barrera. Veíamos como en esto que pasó, muchas madres protegían a sus hijos. ¿Quiénes de nosotras no daríamos la vida por nuestros hijos? Yo me preguntaba, ¿yo sería capaz? Claro que sería capaz de dar la vida por un hijo, porque el Señor también nos ha llenado de valor, nos ha llenado de fuerza, nos ha elegido con pinza. Todas nosotros teníamos que ser la madre de nuestro hijo. No hay nadie mejor en el mundo. Y también traía a mi corazón el Señor un punto muy importante y yo creo que es el que engloba como todo el tema y es descubriendo el propósito. Porque en medio de nuestra maternidad, sea cual sea, sea neurodivergente, sea de pérdida, sea de quizás de dudas, sea quizás de cansancio, de agotamiento, de culpa muchas veces. Oye, mi hijo acabó con mi paciencia y le tuve que dar 3 gritos. Eso también forma parte de nuestra maternidad y a veces nos sentimos, wow, no debía hacerlo. La culpa sigue siendo parte de lo que el Señor ha puesto, porque todo se enlaza con el propósito. Yo les puedo decir que después de haber enterrado a mi hija, yo pensaba que el Señor no tenía nada más para mí, pero el Señor no solo tenía esto, sino que tenía muchas otras cosas más en las cuales Él me iba a usar. Imagínense todo lo que el Señor tenía para mi vida después de eso. No me dejó allí, no me dejó en ese dolor. Y me mostró aún más, me mostró el propósito. Entonces, no todas las maternidades son iguales. Algunas recibimos hijos que tienen diagnóstico con enfermedades, hijos que son difíciles, le decimos rebeldes, ¿verdad? Sobre todo cuando están en la adolescencia, eh, pérdidas, diagnósticos inesperados, temporadas difíciles. Pero ninguna historia escapa del propósito de Dios. Y yo les quería decir que cada vida tiene un valor y un propósito en el plan de Dios.
Ninguna vida está hecha al lote, ni está hecha sin propósito, sin sentido. El Señor se equivocó, el Señor, no, el Señor está mal allí porque me dio esto y yo no puedo con esto. Cada vida tiene un propósito. Confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas trae paz a nuestra vida. De repente es tan difícil aplicar esto, pero si lo aplicáramos más seguido, a veces dejaríamos de sufrir por tantas cosas que no tienen importancia. El Señor tiene el control, como decía Carmel, no sabemos por qué el Señor lo permitió, pero el Señor lo permitió. Esto no fue al lote, nada de lo que pasa en nuestra vida es al lote. El Señor siempre tiene un plan en medio de todo. Ninguna historia escapa del propósito de Dios. Dios no desperdicia tu historia, ni cada lágrima, ni cada oración. Cada día de entrega, Él tiene un propósito eterno. Y el Señor me regalaba este versículo de Romanos 8:28. Y fíjense esto, yo tenía este versículo en mi corazón y el Señor me lo vuelve a reafirmar en este punto, ¿no? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces le tenemos miedo al llamado. A veces pensamos que entre más llamados somos, el Señor más nos prueba. Y es verdad. El Señor nos pone quizás en situaciones donde nos vemos eh, abatidos por el sufrimiento y nos permite para crecer en fe, en carácter. A veces el enemigo también, como Job, como la historia de Job, y ha venido mucho a mi corazón esta historia en que Job lo perdió todo. Y a veces es que Dios le permite al enemigo que también toque nuestra fibra, toque nuestra vida y el glorificarse, porque nuestro Dios le encanta hacer eso, le encanta como destruirlo todo para volver a construir y confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, trae paz a nuestra vida y es algo que yo hoy les puedo decir con propiedad porque el Señor, imagínense el propósito tan hermoso, me encendió el corazón y me dijo, Mari, haz esta fundación. Habemos 12 familias acá en Chile, yo soy venezolana, soy la única venezolana, todas las familias son chilenas. ¿Qué probabilidad había de que el Señor me trajera a otro país a abrazar estas familias, a tratar de hacer la fundación para abrazar más personas? Solo 600 personas en el planeta Tierra viven con esta enfermedad. O sea, ¿qué probabilidades había de que el Señor precisamente pusiera en mi corazón poder crear Mowichi? Y no solo eso, sino también escribir un libro, porque el Señor me decía, ahora te voy a regalar este título y me regalaba tres títulos en realidad de libros. Yo estoy escribiendo el primero apenas. Pero el Señor me decía, Mari, tienes que escribir este libro. Estoy escribiendo un libro que se llama ¿Quién cuida al cuidador? Estoy escribiendo otro libro que se llama Rodeada de Milagros. Y tengo así como puros manuscritos que estoy armando porque el Señor me ha rodeado de milagros. Hoy día vivo con Santiago, que tiene más de 9 diagnósticos. Es Mowat Wilson, pero tiene encefalopatía, miocardiopatía, TEA, TDAH, o sea, un montón de diagnósticos que son malos, no son buenos, no son diagnósticos favorables, son diagnósticos que prácticamente anuncian muerte, anuncian fin. Y el Señor me regalaba poder entender que mi hijo es un regalo, que su vida es un regalo. Y la vida de todos, yo creo, porque finalmente nos pertenece este momento nada más. No sabemos cuándo la vida puede cambiar. Lo vivimos hace unos días, en un minuto la vida puede cambiar. Pero, wow, no es casualidad que el Señor me haya regalado vivir con un milagro. Este mismo año a mi sobrina le dio un derrame cerebral en Estados Unidos y estuvo muy mal, no le daban vida, eh, todo era mal alrededor, pero oramos con todo el corazón, oramos con toda nuestra fe, confiando en que el Señor podía dar vida y el Señor lo hizo, la salvó.
y con Santi veo como día a día lo salva de todas las cosas. Entonces sí estoy rodeada de milagros. A veces quizás no vemos que estamos rodeados de milagros. O sea, podía ser esa persona que viera que los milagros no existían, no ser la persona que diga todo a mi alrededor es un milagro y para mí todo a mi alrededor hoy día es un milagro. Mi hijo es un milagro, yo soy un milagro. Como decía Carmel, tengo más de 5 diagnósticos de columna, técnicamente no puedo caminar. Y no solo camino, sino que soy cuidadora, no solo camino, sino que nado, no solo camino, sino que no me rindo, sigo allí, tengo fibromialgia, soy neurodivergente. Mucho tiempo pensé que quizás no me iba a poder comunicar, me costaba un montón comunicarme con las personas, me agotaba ver personas, la batería social, me costaba expresarme, pero el Señor puede cambiar un diagnóstico en bendición, el Señor puede tomar eso para hacer un propósito en tu vida, así como lo ha hecho con la mía. El Señor te puede regalar no solo escribir un libro, sino ser esa mamá que también abraza a otra en un día malo, ser una mamá que levante los brazos. Y Él puede hacer posible lo imposible. Miren, mi hijo Santiago decían que no iba a poder caminar. Yo se lo llevaba a un médico neurocirujano en Venezuela y me decía, ten otro hijo porque este no te va a servir para nada. Así. No te va a servir para nada, este no te va a caminar, no te va. Hoy día corre y no solo corre por correr, sino que es atleta de las Olimpiadas Especiales de Chile. Entonces, ese era el hijo que no iba a caminar, ese era el hijo que no iba a sostener la cabeza. El Señor ha sido bueno, el Señor ha hecho un milagro porque a Él le ha placido hacer un milagro, pero también he sido una madre que ha creído en el Señor, que le ha creído al Señor. Pude haberme rendido con ese médico que les digo que salí destruida, obviamente que te digan que tu hijo no te va a servir para nada, que no te va a caminar, que no te va... Y hoy día es un atleta, o sea, es para no creerlo, es un milagro de Dios. Entonces, hay propósito incluso después de la muerte. Hay propósito incluso después de un mal diagnóstico. Aún en medio de los desafíos, Dios revela un propósito mayor. Aún en medio de lo que no entendemos, Dios revela un propósito mayor. Aún en medio del dolor y de la desesperanza, Dios siempre tiene un propósito. Dios es especialista en enseñarnos. Miren, Él cuando va, bueno, yo lo he vivido con mi testimonio, cuando Él va a hacer algo, Él destruye todo lo que está. Todo lo que está lo destruye. No sé por qué el Señor actúa de esa forma. Cuando nos veamos, quizás le pregunte, Señor, ¿por qué? Pero Él siempre hace como un tsunami, como todo se mueve alrededor. Y de esas ruinas el Señor construye algo nuevo. Y soy el testimonio de eso, porque era una persona totalmente, no, yo no era creyente, no era una persona creyente. Jamás pensé ser una persona cristiana. Yo creo que me llegué incluso a burlar de los cristianos. Y el Señor de una persona rota, de una persona no creyente, de una persona que jamás hubiese pensado que Dios hubiese tenido misericordia siquiera de mirarme, el Señor hizo algo nuevo y hace algo nuevo cada día. Me prepara en paciencia, en amor, en resiliencia. Y Él también quiere prepararnos a nosotros en nuestra maternidad, en paciencia, en amor, en resiliencia. Y estamos llamados en nuestra maternidad a mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Dios no está haciendo esto al lote, ni está escribiendo lo que no es. Él está escribiendo lo que es, porque Él sabe cómo va a usarnos de forma poderosa a cada uno de nosotros, de repente en nuestro trabajo, de repente en nuestro matrimonio, de repente en nuestra familia, de repente en nuestros hijos, porque ellos son lo que ven en nosotros. A mí me conmovía mucho mi corazón porque mi hijo menor vino después de la muerte de mi hija y ya yo no, ya yo de verdad no quería tener más hijos. Y cuidándome, salgo embarazada de mi hijo menor
Y recuerdo perfectamente que no entendía, o sea, como, Señor, como por qué después de todo esto volver a ser mamá, ¿no? Sabiendo todo lo que había pasado. Y el Señor me regala este niño arcoíris, que es Matías, ha sido una bendición tremenda. O sea, Él vino a enseñarme a mí. Realmente las cosas que Él me dice es como si el Señor me hablara. Este niño es mi cable a tierra, total. Recuerdo que tenía así como unos días totalmente triste por todo lo que estaba pasando, quizás estaba deprimida y no entendía nada y recuerdo que mi hijo me dice, mamá, debemos ir a la iglesia. Yo le digo, sí, amor, tenemos que ir a la iglesia. Le digo yo, pero bueno, hemos estado con muchas cosas. Y me dice, mamá, es que hay que ir a adorar al Señor. Hay que ir a adorar al Señor. Y yo decía, este es un mensaje directo del cielo porque el Señor sabe el propósito con el que envió a este niño. Entonces yo decía, cómo el Señor lo usa para hablarme a mí en medio ay, perdón, ¿se fue la imagen o no? Sí. Cómo el Señor lo usa en medio de mi humanidad, de mi querer rendirme, y cuando me quiero rendir, este niño me saca de ese hoyo, ¿no? Este niño Dios lo usa y sé que lo usa y me sorprendía tanto porque él no sabe mucho de noticias porque obviamente no lo dejo tanto que esto le afecte. Pero yo veía como su corazón estaba como total conectado en que en todo momento la adoración es poderosa. En todo momento la oración es poderosa y yo era un cable a tierra, o sea, cómo el Señor lo usaba para mostrarme lo que hay que hacer, ¿no? Y estamos llamados en nuestra maternidad a mostrarle al mundo lo que Dios ha hecho con nuestra vida, a no callarnos el testimonio, porque el Señor no está haciendo esto para que nos callemos, el Señor está haciendo todo en nuestra vida, hasta ese cansancio que a veces reniegas, hasta ese momento que a veces dices, ya, pero ya no puedo más, ¿hasta cuándo? El colegio, el trabajo, hasta ese momento el Señor lo está usando para glorificarse. Incluso hasta el más mínimo momento el Señor lo está usando para glorificarse. Entonces quizás hoy sientes que no eres suficiente. Y tienes razón, porque por nuestras propias fuerzas no lo somos. No somos suficientes. Pero la buena noticia es que Dios nos llamó para caminar con Él y nos suelta nuestra mano. Él prometió estar con nosotros día tras día. Él prometió estar en todo momento. Y el Señor no es un Dios para mentir. El Señor no se equivoca y tampoco ha fallado. Y nos regala a nuestros hijos para ser la más grande bendición en el proceso de formar nuestro corazón. Yo quiero leerles, para cerrar este espacio, quiero leerles un versículo que está en Jeremías 1:5 y quiero leerles un breve escrito que también está en mi corazón y es Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Por si tenías dudas de que el Señor se había equivocado contigo, el Señor escribió tu historia, mi historia, nuestra historia, mucho antes de nacer. En este versículo que fue dicho por Dios al profeta Jeremías para recordarle que su vida no era al azar. Antes de que existiera, Dios ya le conocía, ya lo amaba, ya tenía un propósito para él. Y qué hermosa verdad para nosotros como padres, porque antes de que nosotros viéramos a nuestros hijos en una ecografía, en un latido, antes de escuchar ese primer llanto y antes de cualquier diagnóstico, ya Dios nos conocía. Nada de lo que vino después tomó a Dios por sorpresa. El diagnóstico puede sorprender a médicos, quizás puede sorprender a las familias, quizás no pudo sorprender a nosotros, pero al Señor nunca le sorprendió. Nuestros hijos no son una sorpresa para Dios. Él escogió, los diseñó tal cual, los amó
y lo soñó antes de nacer. Vivimos en un mundo donde las personas suelen etiquetar y definir con etiquetas lo que somos cada uno. Ah, tu hijo es fastidioso, tu hijo se porta mal, tu hijo tiene TDAH, ay, qué inquieto tu hijo. Pero Dios siempre mira más profundo, más allá de cualquier diagnóstico, más allá de cualquier persona. Dios ve un ser que ha amado con todo su corazón, único e irrepetible. Y quizás a veces un diagnóstico puede describir una condición, pero no define jamás el valor de nuestros hijos, la dignidad, ni el propósito de ellos, ni de nuestra vida. Nuestros hijos son mucho más que un informe médico, mucho más que una nota, mucho más que un comportamiento de un día difícil. Y muchas veces como padres nos preguntamos, ¿seré capaz? ¿Por qué me tocó este camino, Señor? ¿Tendré las fuerzas necesarias? Y aunque este versículo habla de Jeremías, nos recuerda una verdad hermosa. Dios sabía quién sería su hijo y también sabía quién sería su mamá y su papá. No fue casualidad que en sus caminos se encontraran. Dios vio el amor que somos capaces de dar día a día. También la paciencia que desarrolla día tras día en nosotros. La fortaleza que nace en medio de las dificultades. Dios no solo eligió a nuestros hijos, sino también a nosotros para acompañarlos en esta historia. Jeremías no entendía completamente el propósito que Dios tenía para él cuando escuchó estas palabras. Y de la misma manera nosotros tampoco entendemos como padres muchas veces el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero este versículo nos invita a confiar en que Dios está escribiendo una historia más grande de la que podemos ver hoy. Quizás todavía hay preguntas sin respuesta, quizás nunca las tendremos. Quizás hay temores sobre el futuro, pero Dios ya ve el camino completo y es el mismo Dios que eligió a tu hijo y te eligió a ti para dar cada paso a su lado. Y que cuando creemos en esta verdad, nuestra vida cambia la manera de ver a nuestros hijos. Dejamos de enfocarnos únicamente en todo lo que nos cuesta y comenzamos a descubrir sus dones, su sensibilidad, su forma especial de ver el mundo y la forma en la que Dios nos usa para llevarnos a Él. Porque Dios nos creó con propósito, queridas madres. Hoy Dios nos recuerda que nuestros hijos fueron conocidos por Él antes de existir, antes de cualquier diagnóstico, antes de cualquier desafío. Dios ya los amaba y nos amaba profundamente. Nada de lo que vivimos ha tomado a Dios por sorpresa. Él conoce a nuestros hijos mejor que nadie y sigue sosteniendo sus vidas con amor. Cuando el mundo ponga etiquetas, que nosotros podamos ver personas creadas a imagen de Dios. Cuando aparezcan las dudas, que recordemos que Dios ya conocía esa historia desde el principio. Y que cuando nos preguntemos si podremos seguir adelante, recordemos que el mismo Dios escogió a nuestros hijos y también nos escogió a nosotros para amarnos, guiarlos y acompañarnos en este camino. Amén. Amén. Yo me siento bendecida de haber estado el día de hoy compartiendo este hermoso tema con ustedes. Quizá el Señor dispuso que alguien necesitaba escuchar esto, alguien necesitaba confirmar esto en su corazón, alguien quizás necesitaba entender esto, pero ha sido Él el que ha hablado hoy día y ha sido Él el que ha usado de forma poderosa este espacio para abrazarnos, para sostenernos, para bendecirnos. Y, y si ustedes quieren ser parte en este momento, pueden serlo. De repente algo que tengan en su corazón, algo que quieran expresar, algo que quieran compartir, algo que quieran preguntar. eh, este es el espacio. Y es un espacio seguro donde el Señor ha decidido el día de hoy abrazarnos de la manera más profunda, más grande, más hermosa, que es recordándonos el propósito
dentro de nuestra maternidad. Gracias. Gracias a ti, Mari. Gracias por ese testimonio. El Señor siempre nos dice que nos hace escuchar otros testimonios para que tengamos esperanza y para que veamos que esa misma historia se puede, se puede replicar en nuestras vidas. Yo quería preguntarte con respecto a Santi, cuando te dieron el diagnóstico, ¿ya eras cristiana? Eso. ¿Y cómo lo tomaste? O sea, siempre estuviste, cuando te dieron el diagnóstico, siempre estuviste con fe, siempre dijiste, no, él sí va a caminar, no, él tal cosa, o fue a medida de que pasó el tiempo que te apoderaste de esa fe. Wow, es una pregunta que nunca me habían hecho. Pero me bendice muchísimo porque creo que me permite como entrar en una realidad que no había analizado, ¿no? Y bueno, cuando Santi nace, me dicen que evidentemente, bueno, él en realidad nació sin vida, ¿no? Cuando me hacen la cesárea, él traía cuatro circulares ajustadas y nace sin vida. Así que desde el minuto uno, él es un milagro porque no le dieron vida. Entonces, él logra respirar después de que obviamente se lo llevaron. Bueno, ya se podrán imaginar. Me hicieron la cesárea y yo no supe de él, sino que estaba sin vida. Y obviamente yo creo que en ese momento no era cristiana, pero sí tenía una formación en Dios porque había sido católica toda mi vida, había estado en un colegio de monjitas y las monjitas me habían enseñado a creer en Dios, a esa forma, ¿no? Como en esa forma. Y claro, en ese momento en el que te dicen que tu hijo no respira, no piensas solo en aferrarte a lo único que conoces. Y yo obviamente me aferré a Dios, en ese Dios que yo conocía, que vagamente conocía. Y claro, él logra salir de eso, lo meten en incubadora, está un tiempo allí. Y después me lo entregan, pero cuando me lo entregan me dicen que él viene como con varias dificultades, que genéticamente no saben, que hay un montón de preguntas que no tienen respuesta. Y la verdad es que pasaron 12 años de estudios con mi hijo. Mi hijo era un caso de estudio. De hecho, sigue siendo un caso de estudio. Donde le hicieron, ya olvidé cuántas pruebas, tenía una carpeta así de exámenes. Y lo estudiaban y no concluían nada. Y recuerdo que hubo un momento, claro, Santi es mayor que Valeria, después que fallece Valeria, mi hija del medio, yo empecé a buscar respuestas, obviamente, y ahí me encontré con el Señor. Cuando ella fallece, yo me encontré con el Señor en medio de ese dolor, ¿no? Yo era como del grupo de alabanza de la iglesia, y cuando ella fallece, yo perdí como todo norte, no quería ser parte de nada, no quería cantar, no quería adorar. Y recuerdo que una noche soñé con ella, soñé con Valeria, mi hija, y la veía como una niña ya grande, como de 5 años, y ella no estaba tan grande para ese entonces. Entonces ella estaba como en otro lugar muy, muy iluminado y me decía como que ella quería que yo siguiera cantando. Entonces recuerdo haber vuelto al grupo de alabanza en ese tiempo. Y ahí me encontré con el Señor. Ahí me encontré con el Señor. A través de la alabanza me encontré con el Señor y no tenía el diagnóstico de Santi. Santi era un caso de estudio, pero habían pasado un montón de años sin que se pudiera saber. Entonces recuerdo haber una noche pedido al Señor como con todo mi corazón, Señor, sea lo que sea, yo quiero saber, quiero saber. ¿Qué tiene mi hijo? O sea, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Qué es lo que tiene? Porque, claro, teniendo un diagnóstico iba a haber un mejor panorama de lo que pasaba. Entonces, no lo tenía y justo le hicieron un estudio en ese tiempo
y lo diagnosticaron como Mowat Wilson. Entonces el Señor respondió mi oración porque yo le pedí a Dios, sea lo que sea, quiero saber, o sea, si es algo degenerativo, quiero saber, si es algo mortal o de sentencia, quiero saber, o sea, de verdad ya no me importaba, sino que el Señor me dijera, es esto, y ahora va a seguir esto otro. Y recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico, que es súper fatalista, o sea, si ustedes leen Mowat Wilson es algo tremendo, eh, recuerdo que el Señor encendía mi corazón. Claro, igual como toda madre no es fácil, ¿no? Enfrentarse con un diagnóstico tan fuerte. Estuve en mis días llorando, pero el Señor fue mi refugio, la adoración me salvó. Yo hoy puedo decir que la adoración me salvó. Cuando Valeria falleció, me salvó. Cuando tuve el diagnóstico de Santi, me salva cuando no tengo respuestas. El Señor puso dones en mí y yo lo entendí porque sentí que a través de la adoración, Él me habla a través de la adoración. Yo me encuentro con el Señor a través de la adoración, pone temas en mi corazón a través de la adoración, me ha inspirado a escribir un libro a través de la adoración. Es como su forma de comunicarse y me salvó en ese momento y creo que reafirmé mi fe. Pero no, cuando todo esto partió no era creyente, no era, o sea, no tenía esta fe, no, era solamente una persona que iba los domingos a la iglesia. Eso. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que decir. Aprovechen ahora. Yo siempre metiendo mi cucharita. ¿Cómo están? Bien, mi No te amor. conozco, Ah, pero, o sea, qué belleza de historia, Mari. Nada, cada quien tiene su golpecito de realidad a veces, ¿no? Y entonces lo que yo siempre voy recalcando, ya mis hijos están grandes y yo lo que doy gracias es porque conocí en este momento a mi Señor. Lamento mucho que ellos no lo conozcan todavía y oro todos los días para que así sea. Y hoy justamente yo leí Jeremías 1:5 y hoy lo he visto 3 veces. Tres, o sea, no una ni dos. 3 veces se me ha aparecido esa palabra, así que yo creo que me voy a tener que sentar a leerla nuevamente. Y la escuché y sentí como que él me estaba hablando, ¿no? Y, y hubo algo que me pasó que salía, y ese hijo que hoy dice que no, va a alabar al Señor y va a ser el que bendice tu casa. Entonces, yo doy gracias a Dios porque los tengo sanos, porque de verdad que no entiendo y yo les doy a ustedes, digo que las admiro demasiado porque sé que tiene que ser muy valiente todo ese proceso, pero cada quien lleva sus cosas. Quizás a veces no es salud, quizás a veces el hecho de la rebeldía también nos cuesta a nosotras como mamás y uno dice que no, y yo he visto milagros y Dios dice testifica y hay algo que ella dijo que no sabe por qué Dios nos despoja de todo como para después y eso me lo dijo mi Caterina y no se me va a olvidar. Yo ahorita estoy pasando por un proceso que no me comprendo y Kate me dijo, Dios es celoso, Él es celoso. Él es celoso y te está quitando todo porque te va a glorificar y Él se va a glorificar de esto porque tú vas a ser su testimonio y así lo veo y así lo mantengo. Y no, gracias, yo de verdad que agradezco tenerlas en mi vida, gracias a ustedes por haber llegado a mi momento, no me iba a conectar porque tengo un montón de cosas por hacer y era como que, "Epa, pero ¿por qué no?" Y aquí me senté y estoy haciendo y las estoy escuchando y digo, wow, gracias porque siempre que digo que no, algo pasa y me tienen que hablar, así que gracias por llegar. Pronto ojalá que nos reunamos aquí en mi casa. Ajá, gracias. Y que nos cante la canción más hermosa, la que tú creas Canta que te conecta más con canta papá, por bellísimo, favor. bellísimo. Jesús, que cante cante, Jesús, Jesús. cante, También toca el cante. piano, ¿ya? No, ya me hicieron poner rojita. Hola chicas, ¿cómo están? Primera vez que me conecto y es una honra para mí. Mi nombre es Jessica. Bueno, quería honrar la vida de Mari. En verdad que sí.
Para mí es una bendición desde el primer día que la conocí, en realidad. La conocí en la iglesia RM y desde ese día conectamos hasta este momento. Y sé que para mucho más. Mari, honro tu vida porque sé que en muchos momentos has querido bajar los brazos y gloria a Dios no lo has hecho. Y como siempre te lo he dicho, en verdad, Dios tiene un gran propósito, porque no todas las mujeres que somos madres hemos tenido esa fortaleza y esa fuerza que tú tienes. Por eso honro tu vida y como siempre te he dicho, para mí Santi es mi genio, es ese genio que veo y digo gloria a Dios, porque lo conocí o sea, no hablaba, no decía nada y ver cómo el Señor se glorifica en él todos los días es, o sea, es Dios hablando a través de él. Porque en verdad, como dice Mari, no hablaba, a veces no caminaba, y ahora en que te reconozca, en que te diga tía, en que te abrace, en que sepas que eres tú y que de repente trate de balbucear tu nombre, es un gran milagro, es un gran milagro. Y bueno, sé que es de propósito de mujeres, pero también Mari tiene un gran esposo. Un gran esposo. No todos los esposos están ahí cuando una persona como Mari, una mujer, tiene a hijos con diagnóstico. Para nosotros es o sea, yo digo que es algo de admirar, en verdad, y de honrar. Bueno, gracias por dejarme hablar un momento. Y bueno, I love you para todas. Me encanta. Trataré de conectarme cada jueves que envíen el enlace. Y bueno, un abrazo inmenso para todas. Conozco algunas, las he visto. Y bueno, para mí en verdad honro igual la vida de cada una de ustedes y que el Señor me la siga bendiciendo grandemente y abrazando. Un beso, cuídense. Amén. Bueno, aprovechando que Jessica estaba comentando eso, de verdad que, bueno, esto también es parte de mi testimonio y, a ver, mi esposo no es el padre de mis hijos. Él no es el padre. Él es papá por elección. Esta persona que biológicamente le dio vida a mis hijos me abandonó en medio de todo lo que pasó. Y pensé que el Señor tampoco tenía más para mí. Pensé que nadie me iba a querer ni de esta forma ni con mi historia de vida. O sea, no pensé que el Señor fuera a tener esa misericordia para mi vida. Yo creo que me regaló un hombre de Dios. Bueno, las personas que lo conocen lo ven. Ven a Dios en él y solo puede ser Dios en él, porque de verdad que abandonar a tus hijos en medio de tanto dolor y por otro lado llegar en medio de tanto dolor y amar incondicionalmente no tiene explicación, sino que el Señor eligió a esta persona para mi vida y junto conmigo él carga esa cruz que muchas veces es pesada, que se llama diagnóstico, porque no podemos romantizar las cosas dentro del diagnóstico. Yo no les puedo decir que dentro de los 9 diagnósticos de Santi todo es color de rosa. Santi no se baña solo, Santi no come solo, Santi no se viste solo, Santi a veces tiene crisis, a veces tiene convulsiones,
Eh, Mi hijo mayor tiene problemas de adulto, mi hijo menor tiene problemas de niño, soy esposa también, pero el Señor ha sido fiel en todas esas áreas. O sea, yo les puedo decir que a veces las personas incluso me preguntan muchísimo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo puedes hacer? Porque a pesar de que no voy a romantizar cada una de las cosas, les puedo decir que a pesar de todo se puede ser feliz y se puede tener paz en medio del diagnóstico, se puede tener paz en medio de la dificultad, se puede ser feliz en medio de la dificultad, se puede tener tiempo en medio de tantas cosas. Y las personas me dicen, ¿y cómo lo hace con el emprendimiento, con los hijos, con el esposo, con la iglesia? Y yo creo que más de una acá puede dar fe de que cuando me necesitan, ahí estoy, de que cuando necesitan que oremos, ahí estoy, de que cuando necesitan un abrazo, ahí estoy, de que cuando tengo que irme a nadar porque es mi momento y es por mi salud, también voy. O sea, el Señor nos regala tiempo para todo. Decirles que llevo una agenda, sí, hay que tener organización. Nuestros pastores nos han sembrado en nosotros que Dios es un Dios de orden. Y así como cuando llegó mi esposo, así como aterrizando mi vida, el Señor también nos regaló poder casarnos en la iglesia, el Señor también nos regaló bautizarnos, o sea, el Señor es un Dios de orden. Cuando Él hace este tsunami y construye de nuevo, también va a poner orden en todas las cosas de nuestra vida, pero tenemos que ser obedientes porque si algo le he creído yo al Señor, es que Él tiene el control y que en la obediencia hay bendición. No les digo que hay momentos en los que obviamente dudo, todos dudamos en momentos en los que nos vemos, pero el Señor es mi cable a tierra en ese momento a través de la adoración. Es como que a través de la adoración Él me llama la atención y de repente a ustedes les pasa con un versículo, de repente les pasa con la oración, de repente es esa amiga que te llama y te dice, oye, levántate, que no puedes estar así, voy para tu casa porque te tienes que vestir. Ya está bueno que estés deprimida, no lo sé, pero el Señor siempre nos hace un llamado de atención, sobre todo para que entremos en la obediencia, que a veces nos cuesta tanto, porque después de la obediencia siempre hay bendición. Y es lo que yo he visto en mi vida, ¿no? Que el Señor es un Dios de orden y que mediante quizás para muchas personas será un poco estúpido tener una agenda, para mí es súper importante tener una agenda para poder tener ese tiempo. Y no es que el Señor no pueda cambiar los planes, el Señor cambia los planes todo el tiempo, pero el orden también forma parte de nuestra vida y tiene que ser parte importante porque si no, no podemos con todo. Si no, definitivamente nuestro tiempo se vuelve nada. Si pasamos todo el tiempo en las redes sociales, no vamos a hacer nada el resto del día. No vamos a hacer nuestro devocional, no vamos a orar, no vamos a leer la Biblia, no vamos ni siquiera a mirar que hoy está soleado. Y esas cosas tan tontas que a veces vemos como tontas, es de lo que el Señor se toma para muchas veces glorificarse en nuestra vida y mostrarnos que podemos dar más, que podemos hacer más. Todas tenemos muchísimos dones y podemos hacer muchísimas cosas. O sea, la muchacha me pregunta mucho, te abrazo, Mari, ¿cómo lo haces? Bueno, lo hago porque lo hago. O sea, le creo al Señor. O sea, lo voy y lo hago porque le creo al Señor que va delante de mí, que Él me sostiene, que Él renueva mis fuerzas, cuando muchas veces la fibromialgia me tira en la cama y no me puedo parar, porque simplemente es una enfermedad que no te deja avanzar, pero le creo al Señor y no me rindo, porque sé que el Señor está en control y sé que Él va adelante ordenando todo. Él tiene el control y finalmente descanso como en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, mi esposo es una pieza clave que el Señor ha traído a mi vida porque cuando yo estoy así que no me puedo levantar, Él es otra persona que también el Señor utiliza para levantarme y a veces tenemos que ver a esas personitas que Dios nos pone, sea quien sea, y usa de forma poderosa verlas de bendición y escucharlas, aunque a veces no entendamos nada. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso esa parte final, wow, súper poderoso. Como el Señor, como tú dices, pasa un tsunami y uno en ese momento lo que menos piensa es el que en el mañana, en que va a haber algo mejor, pero el Señor hace todo de nuevo, realmente. Y que tú vas a decir, pero ¿cómo me va a bendecir, por ejemplo, que la persona con la que quise construir algo, la persona a quien confié en mi corazón me deje?
y después dices, wow, o sea, tuvo que suceder esto para yo conocer a esta otra persona. Todo al final tiene propósito. Así que bueno, muchas gracias Mari por tu tiempo. Vamos a encender la camarita para tomarnos una foto para que Mari pueda cantar. Digo, orar. No, que cante, que cante, que cante. Yo la quiero escuchar. J pedazos. Mamá. Por ahí hay un video que es muy lindo y ahora se los puede compartir. Ah, bueno. Gerald se los puede compartir, pero sí, una bendición de verdad haber estado este tiempo con ustedes. Me siento bendecida de conocerlas. Sé que el Señor tiene un propósito grande con Amén. cada una de ustedes, con nuestra vida. Así es. Y veamos el propósito con los ojos del Espíritu Santo, veamos el propósito. Tratemos de entender, porque a veces no es fácil ver el propósito en medio de, pero Así es. siempre el Señor lo revela y hay que estar muy atentas a su voz, a lo que Él quiere para nuestra vida y siempre son planes de bien. Así que en medio de la dificultad, en medio de lo que no vemos, de lo que no entendemos, de ese diagnóstico, de esa pérdida, de ese problema, de esa situación económica, no sé lo que están pasando. El Señor está en control y hay mucho más. No se queda allí, porque solo se queda allí cuando ya no estamos en este plano, que el Señor termina con nosotros, pero el Señor no ha terminado. Miren, a mí me bendecía mucho una alabanza, que este tiempo, bueno, voy a cantar un pedacito nada más, pero porque ha sido una alabanza que me ha levantado en este tiempo, ¿no? Y la canta el grupo Barat. Y dice así: sobre todo Dios en el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Esa parte me ha levantado en este tiempo porque Dios tiene el control sobre todo. Dios tiene el control sobre nuestra vida. Y aunque venga lo peor, el Señor siempre va a estar allí, así como me ha sacado de los valles de la muerte, de ese horno de fuego, de donde quiera que me ha sacado el Señor. eh, el Señor siempre nos va a rescatar, siempre va a ser nuestro ayudador, siempre va a ser nuestro salvador. Eh, siempre nos va a rescatar, porque Él nos ama y quiere solo cosas de bien para nuestra vida. Así que bueno, ¿les parece si primero la foto o la oración? ¿La foto? Sí, Sí, primero la foto. Ya va, ya. déjame terminar de acá de grabar.